Artimañas del error. Esa es una frase que encontramos en el capítulo 4 de la carta que Pablo escribe a los Efesios, y en el versículo 14 podemos leer, en la versión Reina Valera de 1960, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Artimañas del error es una frase que hace referencia a una estrategia planificada para llevarnos a una realidad errante, extraviada. ¿De dónde? Pues de la palabra de Cristo, de una vida vivida o llevada bajo la voluntad de Cristo. Por eso, en contexto, Pablo nos dice antes que no seamos como niños fluctuantes. Esto se refiere a la madurez, a la madurez o a la inmadurez que un niño puede presentar en comparación con un adulto que ya tiene la experiencia que le permite tomar decisiones más asertivas. En este caso, en esta analogía que Pablo hace de la niñez y de la vida adulta, precisamente por esta experiencia, este conocimiento de la vida, pero aquí está implicada en nuestro conocimiento y nuestro crecimiento, nuestra madurez en Cristo. Cuando nos dice arrastrados por todos los vientos, por todos lados, por viento de doctrina, es porque Pablo nos está indicando que esta doctrina, recordemos que la palabra doctrina nos indica que son aquellas creencias que son aprendidas o enseñadas. Entonces, nosotros podemos aprender cosas. Lo sabemos desde niño, aprendemos cosas que son correctas y aprendemos también las cosas que son incorrectas. ¿Cómo sabemos diferenciar una de otra? Bueno, pues entonces la experiencia justamente es lo que nos da este criterio, esta conciencia para poder considerar cuáles son las cosas correctas y no, pero ¿con respecto a qué o respecto a quién? En nuestro caso, nosotros que somos hijos de Dios sabemos que este respecto tiene que ver con lo que Dios nos dicta en su palabra. En la Biblia nosotros podemos leer, es nuestro manual de vida en donde podemos aprender y entender quién es Cristo y a qué semejanza nosotros fuimos creados. Entonces, cuando nosotros leemos artimañas engañosas, si nosotros analizamos el significado de estas dos palabras, artimañas, viene de la palabra griega metoidea, y esto implica que es un arreglo ordenado, que es lógico y es eficaz y que está creado para llegar a un fin. Por eso se puede considerar también que la artimaña es una estrategia planificada, y por supuesto que lo es. Si leemos bien, la palabra artimaña es una palabra compuesta que viene de arte y maña. El significado de arte es la recreación de un aspecto de la realidad, y aquí esto se pone más interesante porque esto dice que implica formas bellas usando los recursos a nuestro alcance. Podemos también encontrar que el significado de maña, la segunda palabra que se compone este término, nos hace referencia a un engaño hábil, ¿sí? Y el error, que también viene de una palabra griega, la palabra griega plané, que significa extravío o errante. Entonces, en conclusión, esta frase de artimaña nos está haciendo referencia que cuando algo viene o cuando nosotros creamos, porque no solamente todas estas situaciones de tropiezo o de luchas o de tribulaciones o de pruebas, como nosotros lo queramos ver, vienen de fuera, sino que nosotros mismos también las podemos recrear. Por eso se me hace interesante este término que dice arte, que es la recreación de un aspecto de realidad. ¿Cuántas veces nosotros queremos dentro de nuestro consciente está recreando probar ese pastel que nos gustó tanto, por ejemplo, ¿no? Y sin hablar de muchos otros detalles y muchas otras cosas. Nosotros podemos encontrar que somos capaces de recrear ese pequeño placer que nos da ciertas actividades, pensamientos, acciones, actitudes, objetos
a los que hemos sido expuestos. Entonces nosotros queremos recrearlo constantemente, por eso no simplemente es que lo que está externo o fuera de nosotros es lo que nos lleva a tener esta vida fluctuante o errante, sino que a veces nosotros también somos. ¿Qué es la diferencia en esta situación? Es que cuando nosotros no estamos preparados, cualquiera puede venir y presentarnos alguna situación o colocarnos en alguna situación, o nosotros voluntariamente entrar en alguna situación que va a generar un extravío en nuestra vida. ¿Extravío de dónde o de quién? Bueno, pues del camino y del camino del propósito que Dios tiene para nosotros, de la vida que Dios marca en su voluntad para nosotros, para cada uno de nosotros.